Antes de comprar o aún arrendar una casa, nosotros queremos saber el diseño de esa casa. Dónde están los dormitorios, el baño, la cocina, si hay espacio suficiente para nuestra familia, etc. En estos días estamos viendo el diseño interno de la iglesia. Cómo se ve la iglesia, cómo debe ser según los propósitos de Dios. Empezamos viendo la importancia de la buena enseñanza. Y este punto de la enseñanza es algo que vemos en diferentes momentos del libro. Y vamos a verla hoy día. La oración. Cómo manejar una reunión en la iglesia. Diferentes situaciones que a veces se levantan, que tenemos que enfrentar. La importancia del liderazgo en la iglesia. Esas son cosas que hemos estudiado hasta ahora. Y estamos desde la semana pasada viendo la importancia de la santidad, de vivir como Dios desea que vivamos. Una vida piadosa. Entonces no es exageración decir que la enseñanza es importante, porque sabemos todo sobre la vida de Cristo quiere para nosotros de la Biblia, y es la Biblia que nos enseña. Pues en el versículo 6 Pablo dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pues este versículo está en medio de un pasaje. Ya hemos empezado cómo ser un buen ministro. Ya dice Pablo, si quieres ser un buen ministro, eso es como debes vivir y llevar tu vida. Y vamos a ver más de eso hoy día. La palabra bueno es una palabra tal vez sobreusada o que ha perdido algo de su sentido. Decimos que los tacos son buenos, o una hamburguesa es buena, o ir a Disneyland es un lugar bueno. Entonces, bueno se usa para muchas cosas, pero en la Biblia la palabra buena tiene que ver con cosas que Dios hace muchas veces. Por ejemplo, en la creación, toda parte de la creación era bueno, según lo que Dios decía. Y en otra parte leemos que Dios mismo es bueno. Pues cuando Pablo dice a Timoteo que él quiere que él sea un buen ministro, está diciendo que quiere que Timoteo sea como Dios quiere que él es, y como él ministre como un siervo de Jesucristo. La frase buen ministro aquí se refiere a lo que ya hemos leído en los versículos anteriores y también en lo que vamos a leer hoy día. Pero tiene que ver con la importancia de enseñar las verdades centrales de la fe, de no abandonar nuestra fe, no llegar a un punto cuando decimos estoy cansado de seguir a Cristo, y a eso no vale y la tiramos. O también de no empezar a enseñar cosas que son contrarias a la Biblia. Esas son cosas que vimos antes de hoy. Y hoy día vamos a estar enfocando un poquito más en este tema de ser un buen ministro. Era importante enseñar lo que es correcto, porque en ese entonces y en cada momento de la historia de la iglesia han habido falsos maestros, enseñanzas que no tienen que ver con lo que está dicha en la Biblia. Hay siempre filosofías y religiones no cristianas, por supuesto, pero aún dentro de la iglesia puede haber enseñanzas que parecen ser cristianas, que se basan, o uno intenta usar un versículo bíblico o algo para enseñar tal cosa, pero son contrarias a lo que Dios dice. Por ejemplo, hay una enseñanza hoy en día: si nosotros le damos a un ministerio
que Dios va a bendecir nuestra vida. Pues da esta cosa que yo sugiero a ustedes, porque Dios va a bendecirte por eso. O las verdades de la Biblia no son tan claras, pues tenemos que como interpretarlas con cuidado. Y eso es cierto que debemos interpretarlas así, pero no varían las enseñanzas, sino siempre son iguales las cosas. Y es importante creer lo que dice la Escritura. Y Dios es un Dios de amor, pues no va a juzgar a nadie. Esa es otra enseñanza que escuchamos hoy en día. Pues hay mucho caso para la falsa enseñanza, aún en la iglesia hoy día. Pero volviendo a este tema de hoy, sobre cómo ser un buen ministro de Dios, vamos a ver lo que Pablo quería para el joven Timoteo. Es cierto que todos queremos ser buenos ministros, ¿no es cierto? Todos que seguimos a Cristo queremos ser esto, queremos seguir los pasos de Dios. Y queremos ser buenos en todos los sentidos de la vida. Por ejemplo, queremos ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos amigos, buenos en el trabajo. ¿Quién no quiere ser todo eso? Porque esa es una meta que todos tenemos. Pues en el sentido de la iglesia, en nuestra caminata con Cristo, queremos también ser buenos ministros, buenos siervos de Jesucristo. Jesús contaba una parábola una vez de un hombre que dio talentos a 3 de sus obreros. Y diferentes cantidades, pero 2 de ellos después invirtieron el dinero y ganaban más, el doble de lo que habían recibido. El tercero escondía su dinero o no lo usaba. Pues en un tiempo el jefe volvió a casa y les pedía cuentas a cada uno de ellos. Y a los 2 que habían invertido el dinero, él decía: buenos siervos, han sido fieles en lo que les pedí hacer y lo que les di en cuanto a capacidades y talentos. Les voy a poner sobre más responsabilidad en el futuro. Yo quiero ser ese tipo de buen ministro. Yo creo que ustedes también quieren ser buenos ministros de Jesucristo. Y lo pueden ser. Y a lo mejor lo son. Pero en estos versículos vamos a ver 3 cosas que Pablo sugiere para el joven Timoteo, para que él sea un buen ministro de la forma más buena que pueda ser. En primer caso, en versículos 6 y 7, un buen ministro es alguien que prioriza la verdad de Dios. Ya hemos tocado un poquito sobre eso. Dice: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Pablo está diciendo a Timoteo que para ser un buen siervo de Jesucristo, la verdad de Dios revelada en la Biblia tiene que ser lo más importante para él. Y tiene que estar enseñado y guardado en cada momento. Es importante creer todo lo que dice la Escritura. Y no echar o poner al lado a ninguna cosa simplemente porque no la entendemos o porque no cabe dentro de nuestra manera de pensar o nos cuesta aceptarla. La verdad de Dios no es un paquete. Es un paquete entero, mejor dicho, pero no escogemos ciertas partes del paquete, como si fuéramos a un buffet. Podríamos elegir esta cosa y otra cosa, y no ciertas cosas porque no nos gustan estas. No, la verdad de Dios es un paquete entero. La aceptamos como procedente de parte de Dios. Y Pablo dice que debemos
guardar la verdad o usar la verdad de 4 formas distintas. Primero, debemos nutrirnos de la verdad de Dios. Eso es alimentarnos, leer la palabra, estudiar la palabra, ganar esfuerzo y dirección para nuestras vidas. Eso es el nutrirnos con la palabra de Dios. También debemos seguir la verdad de Dios. Si sabemos algo de la verdad, debemos aplicarla en nuestra vida. Dejamos que la palabra nos hable y la ponemos en práctica, porque es importante para nuestras vidas y también para la manera en que vivamos nuestras vidas. Enseñamos la verdad de Dios a otros. Una vez que aprendemos algo de la verdad de Dios, enseñámosla a otra persona para que ellos tengan uso de esa misma verdad. Y finalmente desechamos cualquier cosa que no sea la verdad. Esas son las 4 cosas, 4 maneras que debemos usar la verdad de Dios. Debemos nutrirnos con ella, seguirla, enseñarla a otros y también desechar cualquier cosa que no sea la verdad. Un buen ministro también es alguien que se devota, se consagra a Dios. Leamos primero de Timoteo 4, 7 al 9. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. La piedad se menciona 2 veces en estos 3 versículos. La piedad significa una devoción, una entrega a Dios, con el fin de demostrar una semejanza a Dios. Nos dedicamos a Él porque queremos ser como Él, vivir como Él es y ser como Él es. Antiguamente los fariseos intentaban vivir vidas santas, pero Jesús vio en sus corazones que internamente, en cuanto a sus motivos y la manera que vivían en privado tal vez, que no eran tan santos, y entonces vivían por fuera de una forma distinta por dentro. Algunos creyentes durante los siglos después del principio de la iglesia han querido ser muy dedicados a Cristo. Han ido a las montañas, vivir en cuevas o en desiertos o en lugares lejanos, difíciles, para demostrar su dedicación a Dios, para apartarse de las tentaciones, las distracciones de la vida. Pero eso en sí mismo no ayuda realmente a que nosotros seamos consagrados, dedicados a Dios. Porque la dedicación de Dios es algo interno que se demuestra hacia afuera. Pues no vale la pena dar una impresión por fuera si no estamos consagrados a Dios por dentro. Hoy en día podemos ser tanto como los fariseos o los demás, que vivían vidas santas por fuera, pero por dentro somos distintos. Por ejemplo, uno puede ir a la iglesia, no usar malas palabras o hablar con palabras muy espirituales, etc., dando la impresión que uno es muy dedicado a Dios. Pero quién sabe lo que está pasando por dentro. Y no es decir que estas cosas no son buenas, sino que deben reflejar lo que Dios está haciendo en su corazón. La piedad incluye toda nuestra vida interior y las acciones y actitudes que mostramos hacia afuera. Es tratar bien a nuestra familia en público y en privado.
es asistir a la iglesia y tener un tiempo con Dios a solas. Es amar a la gente con palabras y con hechos. Es hacer lo correcto cuando estás a solas y cuando otros lo miran. Este nivel de devoción a Dios requiere ejercicio espiritual, o sea, disciplina. Ejercicio en la palabra, en el idioma griego, es gimnasia, de la cual sacamos la palabra gimnasio. La verdadera piedad entonces involucra trabajo y dedicación, tal y como una persona que hace ejercicio físico se dedica, se hace esfuerzo para mejorarse físicamente. Uno que es dedicado a Dios se esfuerza, hace ejercicio y usa disciplina para lograr una mayor dedicación, una mayor devoción o piedad a Dios. ¿Cómo se ve entonces este esfuerzo o disciplina? Bueno, al saber que no debemos maltratar a nuestros familiares o otras personas que conocemos, con que trabajamos o lo que sea, pues nos esforzamos a no hacerlo. Y cuando lo hacemos, se lo confesamos y arreglamos el asunto con esa persona. Eso es como hacemos, usamos la disciplina, nos esforzamos a ser más consagrados a Dios. O si tenemos un mal hábito, un hábito pecaminoso que debemos cambiar, como la pornografía, o enfadarnos sin control propio, ser egocéntrico, pues lo renunciamos. Nos arrepentimos, leemos la palabra de Dios, aplicamos lo que leemos y hacemos mejor en el futuro. Intentamos arreglar con los demás lo que podemos. Pedimos ayuda de otros para que nos ayude con estas cosas. Sí, requiere esfuerzo, requiere disciplina. O si mi vida interior o al privado es contrario a mi imagen por fuera, admito haberme sido hipócrita, que no estoy viviendo por dentro como muestro por fuera. Y yo pongo esfuerzo a cambiarme para que la parte interna se vea más parecida a la parte por fuera. Tito 2, 11 a 12 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí es esa palabra, piadoso, dedicado, consagrados, mostrando la imagen de Dios. La devoción a Dios o la vida piadosa tiene valor, según Pablo, y como podemos ver en esta presente vida y en la vida futura también. Por ejemplo, en esta vida, ahora la recompensa es una vida cambiada, una vida que demuestra los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Todas estas cosas son buenas, que queremos mostrar en nuestras vidas. Pues cuando estamos dedicados a Dios y fijamos en la vida de Dios y hacemos esfuerzo para ser como Dios, esos serán los frutos que vemos en nuestra vida. También estaremos más libres de los vicios, porque Dios nos va a dar capacidad de enfrentar los vicios. Y todos nosotros tenemos cosas que tenemos que cambiar en nosotros. Durante toda la vida siguen cosas que debemos confesar y que debemos cambiar. Pero Dios poco a poco nos da fuerza en que nosotros nos consagramos a Dios. También sentimos el verdadero propósito de la vida. Todos quieren saber el propósito de la vida.
y trabajan por cosas que ellos piensan que van a dar propósito. Pero el cristiano sabe que Dios da propósito, en que nosotros estamos más consagrados a Dios, vemos más del propósito y plan de Dios. Y también hay recompensa futura en que primero hemos recibido la salvación por fe, en que nosotros hemos confesado nuestros pecados, hemos invitado a Cristo a vivir en nuestra vida, hemos abierto la puerta a Cristo y Él ha entrado, nos ha cambiado, nos ha dado una nueva naturaleza, y tú lo puedes hacer hoy día, en este mismo momento, simplemente diciendo: Dios, yo he pecado contra ti, yo pido que tú entres a mi vida, me hagas una nueva persona, yo quiero ser tu seguidor. Eso le hace un cristiano, le hace un verdadero seguidor de Cristo. Y en el futuro tenemos recompensa por las obras que hemos hecho. No podemos ganar la salvación, ese es un regalo de Dios por fe, pero podemos buscar recompensa, bendición que vamos a recibir cuando vamos al cielo. Según de Corintios 5 dice 9 y 10, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. No debemos dudar que la devoción a Dios es de suma importancia. Y por eso Pablo dice al final en versículo 9, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Debemos darnos cuenta de aceptar eso, y por eso consagramos a Dios y nos damos esfuerzo y trabajamos. Y eso nos dirige al tercer punto. Cuando estamos consagrados por dentro y todas nuestras fuerzas internas están dedicadas a Dios para bendecirle y amarle, pues un buen ministro es alguien que trabaja y sufre para Cristo. Primero de Timoteo 4:10, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. La devoción a Dios enfoca en la vida interior o en la santidad del cristiano. Pero si estamos muy consagrados a Dios, amamos a Dios, queremos hacer todo lo que Él hace, pues vamos a trabajar, vamos aún sufrir para Cristo. En la Reina Valera, en la nueva versión internacional, usa la frase nos esforzamos, pero en la Reina Valera, otra traducción dice sufrimos oprobios. Podemos ver que las dos cosas van como mano en mano. Estamos trabajando para Cristo, le amamos, compartimos con otros lo que Cristo ha hecho para nosotros, lo que Él podía hacer para ellos. Tal vez algunos van a rechazar esto, sufrimos rechazo, o otros nos oponen de forma más directa. Vamos a sufrir. Nadie busca sufrir para sufrir. Eso se llama un masoquista. No queremos sufrir. No hay mérito en sufrir simplemente porque lo causamos. Pero sí en trabajar para Cristo. Tenemos que sufrir. Pues eso es el resultado de vivir una vida santa, una vida dedicada a Cristo. Muchos se esfuerzan para muchas cosas, se animan para hacer muchas cosas, para hacer el trabajo, para ser buenos padres, para la diversión, para relajarse. Muchas cosas consumen el tiempo de nosotros. Pero Pablo se dio a compartir el mensaje de la salvación y vivir para Cristo de la mejor forma
que él podía hacer. Y primero de Timoteo 4:10, la segunda parte dice que trabajamos y sufrimos para Cristo porque tenemos una fe en un Dios real. Eso es creer en el Dios de dioses, el único Dios que hay. Y creemos en Él. Él es real. Y porque Él es nuestro Salvador, el Salvador de todos que creen en Él. Pues eso es un buen motivo para servir y trabajar para Cristo, porque vemos que Dios es real y que ha hecho un cambio en nuestra vida y puede hacer el cambio en la vida de otros también. Pues Pablo deja, y la palabra de Dios deja 3 cosas que debemos hacer y ser para ser un buen ministro de Jesucristo. Primero, debemos creer y dedicarnos a la verdad de Dios. Pensar y vivir nuestra vida de una forma que creemos que la verdad de Dios, la palabra de Dios, es lo más importante. También debemos dedicarnos a Dios, consagrarnos a Dios, ser devotados a Dios, para que toda nuestra vida sea para Él, para honrarle a Él. Y finalmente debemos trabajar para Dios. Si hacemos estas cosas, creemos en su palabra, nos dedicamos a Él y trabajamos en todo momento, con todo el esfuerzo que Dios nos da, seremos buenos ministros de Jesucristo. Y yo creo que tú como su siervo, tu siervo, queremos ser estos buenos ministros para la honra y la gloria de Cristo. Amén.